Amén. Hermano Vladimir, ¿tendríamos la posibilidad que nos bendiga con la oración inicial, por favor? Por supuesto. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de escudriñar tu palabra, de tener crecimiento, Señor, de prepararnos, Dios mío, de ahondar un poco más, Señor, en esta ciencia, Señor, de la hermenéutica, que nos ayuda, Dios mío, a interpretar correctamente, Señor, los textos y a tener, Señor, una línea doctrinal sana, Dios mío, apegada a la Escritura. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos, Dios mío, que uses a nuestro hermano, Señor, para que ilustrarnos, pueda enseñarnos de manera también fluida y donde nosotros también, Señor, seamos edificados. Gracias, Señor, por todos los medios que tú nos permites acceder, Señor, y que tú provees, Padre, para el engrandecimiento de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. En la clase de la semana pasada no la pude subir porque el internet de allá es bastante básico, donde estábamos. Entonces, acá yo tengo, como nosotros vivimos solo con mi señora fue por temas de la tienda a compartir a atender a algunas personas. Eso me significa ahora que estoy con el internet solito para mí. Así que no tengo, me va a ser más fácil y más rápido poder subir acá la clase 8 y voy a subir Dios mediante la clase 9 si el Señor permite. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Listo. Estupendo. Sí, se ve. Perfecto. Y vamos a continuar con la clase número 9, porque estamos hablando un poquito de los libros del Antiguo Testamento para tener un panorama general. Como les comentaba, nosotros el detalle que nosotros hicimos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, esta introducción en donde al momento en que usted empieza a exponer la palabra, le va a poder dar un poquito de contexto. Si usted le toca hacer una meditación de Romanos, por ejemplo, podría con este cuadro decir, el libro de Romanos fue escrito entre tal fecha y tal fecha, este es el motivo del libro de Romanos, este es el tema central, y ahí empezar a ahondar hacia el texto que usted va a tocar. Entonces así visualiza a la hermandad para que se pueda centrar en el texto, ¿ya? Lo mismo estamos haciendo con el libro del Antiguo Testamento. También los profetas mayores y ahora nos tocan los profetas mayores y los profetas menores. Por favor, busquen en sus Biblias el Salmo 41:1. Por favor, para que... Nosotros tenemos normalmente el Salmo 45:1 y aquí dentro de la biblioteca ustedes van a encontrar algo que se llaman libros interlineales. ¿Ok? Esos son libros del Antiguo Testamento que son interlineales. Dice la palabra: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Nosotros tenemos el concepto de pluma escribiente, nuestro concepto medieval, ¿no es cierto? Esta que es una pluma, que era una pluma de ganso y se ponía a escribir, ¿no es cierto? Pero para ellos, para el pueblo judío, la pluma es esto, un pedazo de caña cortado en forma diagonal para que sea como un cincel. Este es el formato. Y esta era la forma con que lo hacían. Usaban la idea de esta pluma para que cuando ellos estuvieran escribiendo, le tocara el rostro y no pierdan y no se queden dormidos. ¿Se acuerdan cuántas letras tenía? Ellos tenían una cantidad de letras designadas que tenían que cumplir para poder escribir el Antiguo Testamento. Por lo tanto, su concepto de pluma radica en esta agilidad de escribir, de tener la paciencia de escribir. ¿Ok? No es nuestro concepto de pluma, que es la pluma fuente o la pluma medieval, está como con una pluma, bien digo, de ganso hacia atrás, o de avestruz, o de pavo real. Por lo tanto, cuando leemos la palabra del Señor, tenemos que contextualizar el concepto de lo que estamos leyendo.
Si vamos al Antiguo Testamento y buscamos la idea de los libros del Antiguo Testamento, cuál es su texto clave de cada uno de los libros, desde un punto de mirada judía, estos son los textos clave. Siempre enfocado a que Dios me habla a mí, a que Jehová me está escudriñando. Ese es su concepto y su mirada. Y si miramos, y si lo tomamos del texto, el texto de acuerdo al concepto cristiano, nos vamos a dar cuenta de que esto es el texto en sí, el año, el libro, un pequeño resumen, un resumen de los capítulos y el versículo clave. Esta es la otra mirada. Este mismo cuadro ustedes lo tienen en el concepto Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Génesis fue escrita aproximadamente entre el año 1450 al 1400 antes de Cristo. Contiene registro de la creación, el jardín del Edén, las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas, la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso es, en síntesis, el libro de Génesis. Y está separado en la creación y caída y diluvio, Abraham, Isaac y Jacob y José, a grandes rasgos. Y el versículo clave del libro de Génesis está en Génesis 17:7. Ese es el texto clave donde gira todo alrededor de ese texto. Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Hermano Carlito, lo veo que está muy ágil ahí ya. Y tiene el micrófono abierto también, así que aprovechemos. Ya, aquí vamos a leer, entonces 17:7. ¿Sí? Ya, dice así. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Amén. Todo el concepto del nuevo, todo el concepto de Génesis está. Ustedes si ven una obra de teatro, si ustedes ven una obra de una película o leen un libro, siempre va a tener un punto que se llama clímax, ¿ok? Clímax, que es de donde nace todo, de donde nace todo, que es el punto máximo. Y si uno va buscando cada uno de estos textos, ese es el concepto, la promesa, el pacto. Por lo tanto, todo lo que he hecho desde el inicio hacia ahora ha sido para crear este pacto, ¿ya? Este mismo cuadro ustedes lo tienen. ¿Por qué les hablaba con respecto a la pluma de escribiente? Porque ellos no tienen idea de cómo se genera esto, o sea, cuál es el concepto. Conversaba con mi señora el otro día y estábamos analizando el tema de cómo se escribió la Biblia. Y yo le decía, esto es como, por ejemplo, si ustedes están al frente del computador, el hermano Vladimir está ahí al frente de su computador y tiene la pantalla, ¿no es cierto? Yo estoy escribiendo en la pantalla. Veo la pantalla, lo que está aquí al frente mío. Yo soy el escribiente, yo soy el escritor del texto, yo estoy viendo mi pantalla, en eso solamente me enfoco. Por lo tanto, no puedo entender cuál es la mirada de Dios, cuál es la mirada del autor. ¿Ok? Pero el autor está aquí atrás y me está soplando todo lo que yo tengo que escribir. Y yo estoy aquí encerrado. Por eso el escribiente solamente estaba así, metido escribiendo el texto. ¿Cuántas letras eran? ¿Cómo se escribe? Para no cometer errores. Pero el autor que está atrás ve el texto, pero así como ustedes me están viendo en la pantalla, también ven todo el entorno, ¿no es cierto? Algunos pueden tener una taza de café, un televisor, una ampolleta. Yo tengo por ejemplo, en el caso mío tengo la mesa, tengo el azúcar, otra silla al frente, un poco más atrás hay una ventana y detrás de la ventana estoy viendo un vehículo que va pasando y más allá veo un árbol después del vehículo y más allá veo la cima de otro árbol. Eso es lo que hace Dios.
cuando escribe el texto. Nosotros que estamos leyendo el texto hoy, no podemos entender qué es lo que está escribiendo. Isaías escribe, y vi una virgen que dará a luz un hijo. ¿Cómo una virgen va a dar a luz un hijo? No lo puedo entender, no me cabe en la cabeza, porque yo me enfoco en lo que está aquí, en mi mirada solamente en este cuadrado. Pero Dios tiene una mirada mucho más amplia, ¿ok? No te estoy diciendo el nombre, te estoy diciendo que esa mujer, que es virgen, va a dar una luz a un hijo. Por lo tanto, esa es la mirada, por eso nuestro Dios es Dios de siglos por los siglos y de la eternidad. Por eso Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nuestro principio es el texto que tenemos aquí al frente y el fin es todo lo que yo estoy viendo hacia adelante. No hay nada que se me oculte. Ese es el concepto de Dios con respecto a la eternidad. Y yo creo que es muy válida la ilustración, sobre todo cuando estamos viendo todos estos textos, lo mismo que usted acaba de leer, hermano Carlos, este pacto que estoy haciendo no contigo, sino que también con tus futuras generaciones, porque yo estoy viendo hacia adelante. ¿Se fijan? Entonces, cuando cada vez que vamos viendo el texto bíblico, nos vamos dando cuenta de que cada uno fue escrita en distintos tiempos, en distintos lugares, por distintas personas, distintos contenidos del texto, distintos desarrollos, un tema central de ese libro, pero todos apuntando y visualizando al Mesías, todos visualizando hacia adelante, porque yo estoy escribiendo ahora, pero mirando hacia allá. Estoy escribiendo, le estoy dictando al escritor de hoy qué estás escribiendo, pero yo te estoy visualizando hacia adelante. Entonces aquí cada uno de estos textos nos damos cuenta de la realidad con respecto a Dios, a su realidad, que es, por eso no podemos entender a Dios de repente cuando escribe dentro de la palabra algo que para algunos era una locura, pero pasado el tiempo nos damos cuenta que se va generando un proceso de cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, el Valle de los Huesos Secos. Cuando estos huesos nuevamente vuelvan a tener carne, sabrás que, ¿no es cierto? La higuera, mirad el fruto de la higuera, cuando viene la higuera y se está formando la higuera, se está formando el fruto, sabéis que el tiempo ha venido. Entonces, cuando usted, hermano, hermana, tenga la posibilidad de compartir un tema, sobre todo del Nuevo o del Antiguo Testamento, les recomiendo, en el buen sentido de la palabra, con la posibilidad de poder, en el buen sentido también, de atraer el oído de aquellos hermanos que nos van a escuchar y a quienes vamos a compartir, que puedan tener este concepto de iniciar todo con individualizar el libro, un pequeño resumen del libro, en qué consiste, y de ahí empezar a introducir a la persona dentro del texto. Eso se estudia en homilética. Cada uno de estos libros tiene su desarrollo propio. Por ejemplo, Deuteronomio tiene varios sermones, y en general son 3 sermones muy marcados. El primero es recorrer el viaje. ¿Cómo se efectuó este viaje? El segundo sermón es de las leyes. Todas las leyes que yo estoy dando. Y el tercer sermón es el del pacto. Lo que yo quiero hacer con ustedes es tener un pacto. Por ejemplo, cuando estamos hablando del libro de Josué, él habla sobre la conquista. Él hace una división de las tierras y después hace el saludo final, una despedida, es un resumen. En el caso del libro de los jueces también tenemos motivos para fracasar. Aquí es interesante porque en el capítulo 1 tenemos un concepto de los motivos para fracasar como jueces. Interesante, parte hablando sobre el fracaso, porque nos llama a que normalmente el juez establece criterios, establece normas, se
se cree dueño absoluto de la verdad, porque está implantando un juicio, una justicia. Pero Dios parte diciendo, ojo, que ahí existen motivos para fracasar. Así para adelante tenemos el libro de Esther, por ejemplo, el único libro del Antiguo Testamento donde nunca se habla de Jehová, nunca se nombra a Jehová. ¿Por qué? Porque es todo un proceso fuera de la tierra de Israel y se mantiene dentro del texto sagrado. Y un dato interesante, el libro de Job, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El libro de Job es un libro en donde habla de un hombre justo que pierde todas las propiedades y pierde a todos sus hijos. Hay todo un proceso detrás de eso. Hay también sus palabras, dependiendo cómo se tomen, se puede llamar un cuestionamiento a Dios, una represalia contra Dios en el sentido de llamar su atención. Pero por otra parte vemos también a un Dios misericordioso que trata de enseñarle no solamente a él, sino que también dejarnos un legado a nosotros de cómo podemos llegar a sobreponernos de todos los de problemas que se nos presentan dentro de la sociedad, dentro de nuestras vidas. Este libro de Job, en el caso personal, me sirvió mucho en el tiempo cuando estuvo mi primera señora, que ahora ya está con el Señor, enferma. Me quedé a los 40 años con una hija de 15 y un hijo de 12, me quedé viudo. Entonces es complicado, ¿cómo tomar eso? Mi hija hace poco, justamente el día viernes, estuvimos conversando porque ella fue donde el doctor, el neurólogo, que atendió a mi señora porque ella quería tener una opinión de un neurólogo y dijo, bueno, a quien conozco a este doctor, Sergio Castillo Cienfuegos, por lo tanto voy a ir a consultar con él. Y se sentaron a conversar y estuvieron casi una hora conversando. Y una parte de su tema de conversación era eso, que a él le sorprendía porque le tocó dos casos muy paralelos, una persona que no tenía, no tenía fe y otra persona que sí tenía fe. ¿Cómo tomar la situación? ¿Cómo tomar la vida? A eso, inclusive, imagínense, mi primera esposa fallece en el 2007 y todavía el doctor se acuerda de nuestras vivencias. Por lo tanto, podemos marcar a la gente con nuestras vivencias, podemos marcarlas, podemos llevar a la gente a que a lo mejor de Dios no se acuerden mucho, pero sí se llegan a preguntar qué hacía de diferente a esta persona en esta situación y por estos motivos en comparación a otros. Los libros de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, los libros de los Salmos se dividen en 5 libros, 5. Normalmente no los tratamos así, pero si uno mira, puede ver los Salmos separados en libros. Inclusive todos dicen los Salmos escritos por David, y no es así, no todos los Salmos fueron escritos por David. Hay uno en particular que está puesto dentro del libro de los Salmos, pero corresponde al cántico enseñado por Moisés mientras cruzara el desierto. Los desafío que lo busquen, y se van a dar cuenta que uno lo lee y es todo un peregrinar, un pasar por el desierto, cómo Dios cubre a su pueblo en ese desierto. El libro de Eclesiastés, el libro escrito como un soliloquio, que quiere decir una persona hablando consigo mismo. No está loco, por si acaso, no está loco, él está hablando consigo mismo. De acuerdo a la tradición judía, Salomón es el autor de ese libro, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en épocas posteriores. La palabra que sobresale dentro de todo el libro de Eclesiastés es vanidades. Vanidades. Se repite constantemente, porque realmente muchas veces dentro de la vida del ser humano se habla de vanidades, vanidades. No queriendo reconocer a otras personas por su aporte hacia tu vida, sino que simplemente esto lo he logrado por mérito propio. Si quieres ver una buena película, y una película muy buena que se llama La gracia del Señor. La gracia del Señor.
Es una película no cristiana, pero habla de una persona que, siendo de raza negra, estamos hablando de los años 40, años 50, eh, se contacta con él hace trabajos de cafetería, hace trabajos menores, y se contacta con un doctor y empiezan a hacer cirugías. Ellos crean el concepto de la cirugía a corazón abierto, ¿ya? Eh, el hospital se llama Hoskin, ¿ya? Hoskin. Hoy día de la mañana la estuvimos viendo, no sé por quinta, séptima vez, no me acuerdo cuántas veces la hemos visto, y cada vez nos emociona ver cómo el ser humano tiene vanidades, y no quiere reconocer que de alguien de menores recursos, postergado por la sociedad, recibe el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, y la apropia como derecho propio, valga la redundancia, y quiere, y es reconocido por eso, y él asume los halagos, y él no quiere aceptar de que sin este, esta persona de raza negra ha podido surgir adelante. Estamos hablando en la época de un proceso lamentable en Estados Unidos y en el mundo, en donde los negros eran postergados, y después ya es reconocido él como un doctor. Libro de Cantares. Libro de Cantares. Esto es un libro de cánticos de Salomón. ¿A quién se le atribuye este libro? Es una historia de amor pura y profunda entre un hombre y una mujer. La historia simboliza el gran amor de Dios por su pueblo. Por su pueblo. Y ese pueblo no es solo Israel, sino que es su amor hacia todo aquel que es llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Ese es el amor, el noviazgo, la boda y la relación duradera entre ambos. Si usted, hermano o hermana, le toca la bendición, si puede, Santiago, hay 2 sinagogas, puede ir un día sábado, si usted quiere ir a conocer. Hay 2 sinagogas, arriba una en Las Condes y otra, si mal no recuerdo, estaba en el centro, pero me parece mucho que ya vendieron ese terreno. Si les toca ir a una sinagoga y ustedes van a ver los libros quieren conocer los libros originales, como lo usan los judíos, ahí están. Ustedes van a ver así una biblioteca, donde están los rollos. ¿Y por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Por el grosor nomás, por el grosor del texto, nada más. Y ahí van a tener. Se llaman profetas mayores por su extensión, y se componen y se diferencian de los profetas menores también por su extensión. La designación no tiene nada que ver con la importancia del texto o por el mensaje que lleva, sino todos tienen la misma calidad y atención. ¿Cuánto cuesta hacer un libro de esto? ¿Cuánto cuesta hacer un libro de esto? Hoy, en Israel, hacer un libro pequeño de 23 centímetros, no es más que esto, 23 centímetros, de un diámetro aproximado de una manzana, no más que eso, cubierta en una cubierta o en estuche de plata. En Israel cuesta aproximadamente 3.700 shekel. Así se llama la moneda de Israel, por si acaso, shekel, ¿ya? Que equivale aproximadamente a unos 805.000 pesos chilenos o unos 1.070 dólares aproximadamente. Ahora, si lo trasladamos a pesos chilenos hoy, serían como 1.070.000, porque ha ido subiendo, el dólar estaba así, muy dispar, pero para que tengan una referencia. Entonces, por eso es tan importante para ellos tener guardado este material,
no solamente por la trascendencia del texto, de lo que está dentro, sino por el costo financiero. El costo financiero. Los profetas mayores del Antiguo Testamento es básicamente por su extensión, en comparación a los otros 12 profetas llamados menores. La asignación no tiene nada que ver con la importancia, como estamos diciendo, con respecto al mensaje, sino a la a los merecederes del mismo, es decir, a la composición del mismo, a la longitud del mismo, ¿ya? ¿Cómo se diferencian? Porque antes estábamos hablando de los libros, antes estábamos hablando de la composición de los libros. Ahora vamos a de cómo se componen estos profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Básicamente a ellos se les llama los profetas mayores. Y estos profetas mayores, cada libro está enfocado en un periodo de tiempo. Isaías entre el 740 y el 680. Y parte siendo un libro que se llama A convocar al libro a que la salvación era posible por medio del arrepentimiento y la esperanza de un Mesías venidero. Ese es el concepto básico del libro de Isaías. Parte hablando de la condenación, consuelo en el exilio y la esperanza futura. Si usted toma Isaías 50, el famoso Isaías 50 y 53, lo tomamos nosotros como el Mesías, el sufriente, el que ha de venir, el que ha de sufrir, ellos lo toman el libro de Isaías, esta parte, como un reflejo del sufrimiento del pueblo de Israel. Por eso es importante tener un poquito de contexto también, porque si yo estoy hablando con un judío y quiero evangelizar a un judío, tengo que entender el concepto judío. Conversaba con un amigo y yo conversaba también con otro hermano. Yo le decía, muchas veces tenemos nuestras propias apreciaciones. Y yo creo que también se los compartí a ustedes. Que muchas veces, si yo hablo con un gringo, que nosotros lo llamamos gringo, y viene de green gone home, verde, antes de casa, ¿ya? Porque como tenían uniformes verdes, los vietnamitas le decían green gone home, verde, ándate a casa. Y de ahí nosotros después lo transformamos al español y le pusimos gringo. Lo reducimos. Como hablamos todo reducido, lo redujimos. ¿Ya? Por eso le decimos los gringos. Si él, yo hablo con un estadounidense y le digo, ¿cómo estás, hermano? ¿Tenemos algún problema? No, yo no tengo nada contigo. Y tú dices, ah, qué bueno, fantástico, no tiene nada conmigo, le caigo súper bien, somos muy partners. No, probablemente lo que él te está diciendo al decir no tengo nada contigo, no te odio, no te quiero, me eres totalmente indiferente. Entonces, cuando yo trato de evangelizar a alguien, yo trato de conversar con alguien, tengo que entender su contexto de vida. Tengo que entender qué es lo que le voy a decir. Es como llegar a decir, hablando así muy claramente, llegar a hablar a un grupo de personas ciegas, hablarles sobre la sanidad de Cristo completa. Está bien, Cristo te puede sanar completo, le puede restaurar la visión. Eso nadie no pone en duda. Nadie lo pone en duda. Pero nosotros no podemos generalizar algo que solamente cae dentro de la voluntad de Dios. Dios sabe a quién sí y a quién no. Jeremías, el libro de Jeremías, está escrito entre el año 626 al 580. Advertencia a Judá de su destrucción, recordando su pecado y convenciéndolos de someterse a los invasores babilónicos. Pero que hay una esperanza de reconstrucción, todo en el tiempo de Dios.
Jeremías empieza a hablar sobre su vida, su estructura, cómo llegó, advertencia de la profecía, el nuevo pacto y la caída de Jerusalén. Y Jeremías, tu centro está en Jeremías 29:11. Si lo puedes buscar, hermano Carlito, Jeremías 29:11, por favor, para que vayamos compartiendo un poquito y entendamos la idea. Aquí está. 29:11 me dijo. Sí, Ya. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. amén. Si yo escucho a Dios que me dice eso y después me manda expulsado a Babilonia, pucha, menos mal que tiene buenos pensamientos conmigo, ¿o no? Menos mal. ¿Qué pasaría si le cayera mal? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tal cual como estoy diciendo yo, nosotros estamos viendo la situación actual aquí encima, mi pantalla, lo que estoy viendo aquí. Pero Dios cuando habla, habla con perspectiva. Habla hacia adelante, mirando hacia adelante. ¿Se imagina? Pucha, me caes tan bien que te voy a meter a la cárcel. Pero, pucha, menos mal que te caigo bien que me voy a meter a la cárcel. Menos mal que me vas a mandar expulsado de mi tierra. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios empieza a hacer advertencias, empieza a llamar a tener un nuevo pacto, a cambiar toda la filosofía de estar ahí, del concepto. Porque parte diciendo Jehová, yo conozco qué cosa, lo que hablan, por donde anduvieron, no. Dice, yo conozco qué cosa, vuestros corazones. Eso es lo que dice, ¿no? Jeremías, por favor, ¿lo puedes leer de nuevo? Amén, amén, amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es, porque yo conozco los pensamientos, yo tengo pensamientos buenos de ustedes, como nación, como pueblo, pero me doy cuenta que lo que ustedes están haciendo está incorrecto y eso tenemos que corregirlo. Esa es la corrección. Por lo tanto, el corazón del hombre no necesariamente está proyectado a lo que está haciendo Dios. Por eso habla sobre reconocer primero su pecado y convencerlo de someterse a los invasores. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, tengo claro que van a tener un tiempo de problema, lo tengo claro, pero tienen que someterse. Si no, no tienen cómo bajar el moño, como se dice aquí en Chile. Bajar el moño, no ser tan soberbios, no sean soberbios, ¿o no? Eso es lo que está diciendo ahí, no sean soberbios. Ezequiel habla, enfrenta al pueblo a su pecado, darle la última oportunidad para arrepentirse y ofrecerles esperanza. ¿No es eso lo que habla Dios para nosotros? Enfrentarnos a nuestro pecado, darnos la esperanza de redención, de arrepentirnos y nos ofrece esperanza. Daniel, convencer a los exiliados judíos de que Dios es soberano y que les brinda una visión de su redención futura. Daniel 2:44, hermano Carlos. Lo puede buscar, Daniel 2:44. La Biblia es nueva esta, así que Está entre Génesis y Apocalipsis. Daniel, si alguien lo pilla, mejor. ya, hermano Si Albertino, alguien ¿lo lo tiene? pilla, Hermano Vladimir.
Que esta Biblia es nueva, así que no está ojeada. ¿Sí? ¿La tienes? Ya, ok, Daniel por favor. 2:44. 2:44. Dice, ¿Ya? en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. 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 No se lo dejará a otro pueblo. Israel dice, esa promesa es para nosotros. No, él dice, no se lo dejará a otro pueblo, porque el pueblo es el pueblo escogido, el pueblo el cual ha sido comprado por su sangre, el cual ha sido comprado por su sangre. Por eso está hablando de Daniel. Yo realmente estoy agradecido del Señor porque me tocó una invitación a preparar un video con respecto a Sion. Y yo por eso le toco este tema, porque no es una visión parcial, no es una visión aquí, sino que es una visión hacia adelante, es una visión mirada en el tiempo, mirada en el tiempo, porque estamos hablando de que Dios está visualizando a su pueblo, no a los judíos. El concepto judío es solamente un concepto de simbolismo, un concepto de ser parte de, sino que ahora todos los redimidos, los comprados por su sangre, somos adoptados hijos de Dios. A ese pueblo está enfocado esta visión, esta visión. Entonces es interesante, es hermoso. Y es por eso que Pablo va y dice, ahora ya no hay ni judíos ni gentiles, ni amo ni esclavo, ¿no es cierto? Sino que todos somos hijos de Dios. Entonces va encerrando todo un concepto de que Dios habla sobre adopción, ya no habla sobre pueblo. El pueblo de Israel solamente es un concepto de unión, un concepto de idea. Miren, así como ellos adoran y aman la palabra, así ustedes también tienen que amarla. Así como ellos tienen su tiempo para orar, así ustedes tienen su tiempo para orar. Así como ellos tienen su tiempo para alabar, tener un lugar donde juntarse, así ustedes también tienen que tenerlo. Todo una simbología de que cómo Dios espera que la humanidad entera sea su pueblo. Porque cuando habla de Abraham, ¿qué dice? Sobre ti serán benditas todas las naciones. Sobre el acto de fe que tú estás haciendo serán benditas todas las naciones. No el pueblo de Israel, sino que todas las naciones. ¿Ya? Es por eso que es interesante ir viendo que Dios no le está hablando. Vuelvo a reiterar lo mismo, aunque suene majadero. Dios no está hablando. Yo soy judío, ya ando con mi trencita y mi gorrito y mi tal, y miro aquí solamente este pedazo de texto y digo, oh, esto solamente habla de mí. No, Dios habla en la perspectiva espiritual, en la perspectiva de los tiempos. Cuando Él regrese, Dios regrese con su Hijo a esta tierra, Cristo venga a gobernar esta tierra, vendrá con los lavados por su sangre. Todos los lavados por su sangre. Por eso habla Hebreos sobre los hombres de fe. Hombres de fe. Pero si ninguno de ellos conoció a Cristo, ¿cómo son hombres de fe? ¿Cómo me hablas de una fe en Cristo hablando de hombres que no conocieron a Cristo? Porque parte diciendo fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Profetas menores, avancemos porque el tiempo pasa rápidamente. Profetas menores, como dijimos, no es por que su mensaje sea menos válido, menos importante, que sea menos trascendente, sino es por su grosor, por su estructura. Por ejemplo, Oseas explica el adulterio espiritual de Israel y admitir sobre su destrucción. O sea, el pobre Oseas lo manda a casarse con una mujer prostituta.
¿Cuánto estaríamos dispuestos que Dios nos mande a esa situación? A pasar a ese tema. No sé, hay que ser un hombre de Dios para eso. Porque es complicado, es complicado. Es como conversamos un día en la iglesia, queremos evangelizar a las multitudes, a las que la gente se arrepienta, que vengan a los pies de Cristo. Amén. Pregunta del siglo. Como había antes, ¿quién quiere ser millonario? Pregunta número 1. ¿No es cierto? Pregunta número 1. ¿Estaremos dispuestos en nuestras iglesias que vengan prostitutas? Pregunta número 2. ¿Estaremos dispuestos en nuestra iglesia que venga gente pecadora o solamente buscamos matrimonios establecidos con hijos que sean ordenados, que no se muevan de las bancas? ¿O eso es lo que estamos buscando? Gran pregunta, gran pregunta. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Entonces, es complicado de repente, o queremos estructurarlo. No, este hermano es un hombre de Dios porque anda con corbata, anda con terno los domingos. No sé, ¿se fijan? Es complicado porque estamos hablando del corazón del hombre. Oseas 4:6, si alguien lo tiene. ¿Cómo yo puedo sobrellevar todas estas cosas para poder abrir la mente de la iglesia y poder decirle, hermanos, cómo podemos acoger a estas personas? Oseas, es cortito el libro, sí, ¿eh? Ese sí que va a costar encontrarlo. Oseas 4:6. Mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Amén. Fuerte palabra, fuerte. Pero es el centro. Ese es el... Sí, hermano Carlos, cuente. No, aquí lo que pasa es que aquí tengo otra versión, ¿la puedo leer? Léela, por favor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es, así es. Busquen, por favor, después busquen, ténganlo por tarea. Entonces, para poder entender ese texto, ¿qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento entonces? Porque dice, te olvidaste del conocimiento, ¿o no? Te olvidaste del conocimiento y de los preceptos de tu Dios. Bueno, ¿qué es conocimiento? ¿Cuál es el concepto de conocimiento? ¿Cuál es el concepto de conocimiento? Y yo para poder entender ese conocimiento necesito sabiduría, porque si no, no lo voy a entender. Mi hermano Carlos es carabinero, jubilado, pronto a jubilar o ya tiene la polera sacada ya. Estamos listos y me puse el delantal de la casa, qué rato. Ah, qué bueno. Yo soy perito judicial aparte. Aparte de ser contador auditor, soy perito judicial. Y usted tiene claro que el juez es incólume. Él no se le mueve un músculo al escuchar todas las atrocidades que puede haber hecho un imputado. Porque él no puede sentirse motivado a tener misericordia, porque lo que tiene que establecer es un juicio, ¿o no? Y para establecer ese juicio necesita tener leyes, necesita tener conceptos claros, establecer una pauta de evaluación. Entonces, es complicado, porque yo puedo estar evaluando espiritualmente, dando argumentos morales para algo que no es moral. Para algo le puedo estar dando una atribución a algo. Entonces, Oseas está hablando de esto. Dios se establece como juez. Dios se establece y dice, y les voy a dejar un ejemplo del error que ustedes están cometiendo.
Este es el ejemplo de mi profeta. De mi profeta. Joel habla, llama a Judá a que se arrepienta. Si se dan cuenta y ven el resumen de todo esto, siempre, 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 siempre habla Israel, Judá, arrepiéntete. Israel, Judá, estás pecando. Israel, Judá, estás adulterando en tu corazón, porque te estás mezclando con los demás pueblos. ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo de Israel? Señor, queremos tener reyes, queremos tener reyes. Y Dios, ¿qué le dice? Si ustedes quieren tener reyes, les va a pasar esto, 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 esto. Pero queremos tener reyes. Pero si ya tienen los jueces, ¿para qué quieren reyes? No, queremos tener reyes. Ok, dicho y hecho. Y ahí se va produciendo todo este efecto. Israel es injusto. Israel no muestra falta de piedad con las personas. Israel no se arrepiente. Israel adultera. Israel produce todo un proceso de tener siempre alejado a Dios. ¿Se arrepiente? Sí, pero nuevamente se separa. Se arrepiente y nuevamente se separa. Se arrepiente y nuevamente se separa. Ese es el proceso de todo lo que uno ve en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús va y se acerca a la higuera y dice, ay, tantas veces, y golpea la higuera. Vine a buscar frutos tuyos y tú no me has dado fruto. ¿Se acuerdan de eso? Déjalo. ¿Y qué dice uno? ¿Y qué fue lo que decía la parábola? Déjalo un año más. Déjalo un año más. Ok, lo dejaré un año más. A ver si da fruto. No dio fruto, ok. Se corta la higuera, se corta el pacto con el pueblo de Israel, se rompe ese pacto y se crea uno nuevo. Yo les voy a mostrar algo. Se rompe ese pacto y ya no existe. Ya se deja ese pacto por parte de Dios. Les voy a mandar un video, de esto que les estoy hablando, porque es cómo nacemos nosotros en base a esa adopción, en base a esa adopción, ¿ya? Porque me tocó hacerlo en esta iglesia y me pidieron hacerlo un video para eso. ¿Cómo se produce este proceso de adopción? Jonás, demostrar que Dios ama a todos y da oportunidad a arrepentirse. Todos tienen posibilidades de arrepentirse. Jonás es mandado a Nínive para que el mundo de Nínive se arrepienta. ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintió. Y Jonás, ¿qué es lo que hizo? Se enojó con Dios, porque ese pueblo ya no iba a ser destruido, sino que ese pueblo se arrepintió y ahora ellos tienen la posibilidad de seguir existiendo. Y Jonás se enoja enormemente porque el pueblo se arrepintió. Y Dios hace un proceso con él también demostrando. Es una representación de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. La gran diferencia es que si ponemos todos los libros del Antiguo Testamento, de acuerdo a nuestra amada Reina Valera, o de acuerdo al texto, terminan todos en Malaquías. Malaquías. Y Malaquías, su resumen en general es evaluar los actos de Judá y asegurarse que Dios sea la prioridad. En Malaquías se puede resumir los libros que entre el capítulo 1 y el capítulo 3, pecados identificados, y en el capítulo número 5, recompensas para los justos.
Y aquí ya se genera este gran tiempo de silencio en el Antiguo Testamento, entre Malaquías y el libro de Mateo. Malaquías fue el último profeta del remanente fiel que fue restaurado después del cautiverio babilonio. La situación del pueblo en esa época era que una parte de muchos colonos judíos esparcidos por el imperio persa y otro era el remanente que quedó en Jerusalén, que había restaurado el culto a Dios en el templo, con la ayuda de Ciro y sus sucesores. Malaquías insta a los sacerdotes, ya al pueblo, a volverse realmente de Dios, dejando de realizar sacrificios inmundos. Mis hermanos, cuando uno ve y estudia un poco la historia del pueblo de Israel, sobre todo en el tiempo en que Jesús vivió, uno se da cuenta de algunas verdades que es complicado. Porque si yo busco, por favor, y esto de repente lo pasamos tan en alto porque tratamos de espiritualizar o de tener, tener al pueblo de Israel como un mundo de personas corruptas, a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, pero lo que estamos leyendo aquí en Malaquías también se generaba en el tiempo de Jesús. Recuerden que Jesús muere en la cruz, y los discípulos se dispersan, no estaban. Y quienes piden el cuerpo de Jesús fue Nicodemo y José de Arimatea. Lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Malaquías sigue sucediendo hasta en el tiempo de Jesús. No todos los religiosos tenían un mal corazón. No todos. Como tampoco todos el pueblo de Israel no estaba convencido de que Cristo era el Mesías, sino que ellos tenían criterios, con procesos en sus corazones. Si alguien me puede ayudar a buscar dónde está Jesús frente a Caifás. Mateo 26:57. Yo les quiero mostrar algo. ¿Le doy lectura? Sí, por favor. Mateo 26:57. En adelante. Hasta el 68, por favor. Ya. Esta es la versión pechita, por si acaso tiene unas pequeñas diferencias con la Reina Valera 60. Los que apuntaron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se encontraban reunidos los escribas y los ancianos. Y Simón Cefas le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y al entrar se sentó entre los guardias para ver el desenlace. Mientras los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban testigos contra Jesús para darle muerte. Versículo 60. Pero no hallaron y se presentaron muchos falsos testigos y más tarde se presentaron dos, que dijeron: este afirmaba que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo: ¿nada respondes a este asunto? ¿Qué testifican estos contra ti? 63. Pero Jesús guardaba silencio y el sumo sacerdote le habló diciendo: por el Dios viviente te conmino a que bajo el juramento nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús les respondió: tú lo has dicho. Además, yo les digo que
De aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, o Amén. sobre el cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: He aquí, ha blasfemado. Por tanto, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora ustedes escucharon su blasfemia. ¿Qué quieren? Contestando ellos, dijeron: sea condenado a muerte. Entonces le escupieron la cara, lo abofetearon, y otros, golpeándolo, decían: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. No todos, y acuérdense que dentro de este grupo de los que estaban condenando a Jesús estaba Nicodemos y Caifás. Perdón, Nicodemo y José de Arimatea. Entonces, es un proceso que todavía desde Malaquías en adelante todavía existía. Había gente que estaban deseosos de poder. Hay un versículo que en este minuto, típico que cuando lo buscas no lo encuentras. Bueno, este versículo que tú acabas de leer, hermano Vladimir, es importante, porque el único que podía decir el nombre de Dios era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Hay un texto, yo se lo voy a buscar, porque hay una parte en donde habla de que dice, en ese año en que fue elegido como sumo sacerdote, fue puesto Caifás. Entonces, ¿por qué? Porque en ese año ya esto se había corrompido a tal punto que el que, el que ponía el sumo sacerdote era Herodes, ya no era por linaje. Se los voy a buscar, se los voy a mandar, ¿ya? A mí siempre me causó extrañeza ese término, porque no se suponía de que no había elección, sino que había designación del sacerdote. En ese tiempo había asignación del sacerdote, y en este caso fue una designación. Lo voy a buscar y se los voy a mandar, ¿ya? Para que no quitemos tiempo para buscarlo. Hay un término que dentro de los libros del Antiguo Testamento siempre ha causado una polémica. Es el libro de Enoc, ¿ya? Que forma dentro de los libros apócrifos, y porque Enoc es nombrado en el libro, dentro de las personas del libro de Hebreos, diciendo que Enoc fue traspasado y no vio la muerte, pues lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspasado, hubo testimonio de haber agradado a Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 4, 17 al 18, en donde podemos encontrar la vida de un Enoc. Y también tenemos la vida de otro Enoc en Génesis 5, del 22 al 25. Enoc no podía ir al seno de Abraham porque todavía no existía el pacto. Por eso nunca habla sobre esta, por ejemplo, aquí quiero enfocarlo un poquito en lo que es un análisis un poquito más estructurado de un texto. Por ejemplo, hablando del libro de Enoc, perdón, del personaje de Enoc. En la palabra Enoc, el nombre Enoc aparece dos veces, uno en Génesis 4 y otro en Génesis 5. ¿Por qué este Enoc no aparece en la Biblia como dice, por ejemplo, y murió y se fue al seno de Abraham, o murió y se fue a Sión, o murió y se fue a los brazos de Dios? Porque hay dos Enoc. Un Enoc que viene desde la descendencia de Caín y otro Enoc que viene de la descendencia de Jared. ¿Por qué hago esta referencia?
porque me tocó una vez escuchar a un hermano predicar y mezclando estos dos Enoc, haciendo la referencia a que indistinto a que tú seas un hijo de alguien pecador, igual Dios te puede salvar, pero está totalmente errado porque no, son dos personas distintas, es el mismo nombre. Probablemente antes, en la antigüedad, los nombres extraños para nosotros eran habituales. Escolástico, Benedicto, Apancracia, nombres complicados, pero antes eran nombres comunes, ¿o no? Hoy día, entre comillas, nos sonreímos un poco por esos nombres, pero eran nombres comunes, eran nombres que se escuchaban. Pero después de esto, nosotros no volvemos a escuchar dentro de la Biblia nuevamente a un Enoc. Tenemos que siempre tener cuidado, hermanos queridos, cuando tomamos el Antiguo Testamento, de hacer una buena referencia a los nombres. Una buena referencia a los nombres. No necesariamente el mismo nombre sea el que se repite, sino que es un alcance de nombre. ¿Ok? Es importante tenerlo claro porque no todos no todos los mismos nombres son las mismas referencias. En Lucas, por ejemplo, habla sobre hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalet, y va hacia atrás. Normalmente van las líneas genealógicas hacia atrás. Y en Primera de Crónicas habla que tiene Adán, Set, Enos, Canaín, Manalaet, Jared, Enoc, Matusalem. Por lo tanto, podemos identificar que está hablando de la misma persona, porque tiene los mismos orígenes. Y no está hablando de otro Enoc que aparece en el Antiguo Testamento. Hay que tener cuidado con esto, porque se puede tomar la concordancia, y sucede de repente hermanos que toman la concordancia y dicen la concordancia Enoc y da 3 o 4 o 5 referencias y toma esas 3 o 4 o 5 referencias y hace un mensaje, hace una predicación, hace un sermón. ¿Ok? Ojo con eso. Siempre hay que tener un análisis un poco más estructurado del texto, de lo que nosotros vamos a predicar. Porque, vuelvo a reiterar, puede traernos a error y a lo que nos escuchan, llevarlos al mismo error. ¿Ya? Si tomamos esta misma genealogía, está Adán, está Caín, está Enoc y empieza todo un proceso de personajes que van camino hacia el diluvio universal. Pero si tomamos la misma genealogía y nos vamos al libro de Set, o sea, toda la misma genealogía y nos vamos al otro hijo, está Set, Enos, Caín, y ahí aparece un Enoc. De Enoc viene Matusalem, de Matusalem viene Lamec, y de Lamec viene Noé. Por lo tanto, no puedo confundir los personajes bíblicos. ¿Me entienden la idea? Ojo con eso, porque, vuelvo a reiterar, me sucedió de que hubo un hermano que empezó y mezcló estos personajes. Cuando tomemos el Antiguo Testamento, tengamos presente los árboles genealógicos. Se hacía mucha referencia en el Antiguo Testamento. Por eso, Mateo y Lucas hacen siempre referencia al árbol genealógico de las personas. Entonces, esto es importante. ¿Qué personaje bíblico? Ya vimos ahora a Enoc.
que no debemos mezclarlos, ¿ok? Porque un Enoc es el que produce dentro de Caín todo el proceso que va hacia el diluvio universal, y en el caso de Adán, Seth va también un Enoc, pero es el que produce la salvación, ¿ya? ¿Por qué hago referencia también a esto? Porque en la Biblia también hay nombres que se vuelven a repetir, se repiten constantemente, se repiten constantemente. Yo no sé si les conté el caso de por qué se dicen los Pepes. Les conversé por qué se dicen Pepe, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué a los José le dicen Pepe? ¿Les conté por qué se dice o no? ¿No? ¿Les, no se acuerdan o sí se acuerdan? No. ¿Hermano Carlito? Sí, no lo acordaba. No, ¿Ah? lo contó, pero no me acuerdo. No, lo Ya, contó, pero lo no me conté. acuerdo en realidad. Ya. En el tiempo de la colonia, en el tiempo de la colonia, cuando la gente, acuérdense que en el tiempo de la colonia nadie, mucho antes, tiempo medieval, la gente no tenía la Biblia en la mano, sino que era el cura el que decía la homilía y presentaba la palabra de Dios. ¿No es cierto? Era el cura. Pero la gente, porque no tenía la Biblia en la mano. Y empezaba el cura a expresar la homilía. Y hablaba de José. Y cada vez tenía que decir José, el que estaba en Egipto. O también podía ser José, el padre terrenal de Jesús. O podía hablar de José de Arimatea. ¿Cuál de los tres José estaba hablando? ¿No es cierto? Entonces, para hacer un poco más breve el relato, y no siempre tenés que estar repitiendo José el de Egipto y José de Arimatea, al José, padre de Jesús en la tierra, sobre todo cuando estaban hablando para Navidad, como José era el padre postizo de Jesús en la tierra, al padre postizo de Jesús en la tierra, para hacerlo más breve, utilizaba la primera letra de la palabra padre postizo, que era PP. Entonces decía, en la época de Navidad, y cuando José, PP, que era el padre postizo, tomó a María y hacía toda la narrativa, de ahí que quedaron que todos los José se le llamaba PP, padre postizo. ¿Por qué hago esta referencia? Por lo mismo, muchas veces tenemos un problema de nombres dentro de la Biblia, que puede ser de que estemos hablando de un personaje y estemos referenciando a otro. Por eso es tan importante tener claro que estos árboles genealógicos son relevantes para nosotros. ¿Qué personaje bíblico no aparece en Hebreos 11 y no está en la genealogía bíblica? Job. Job no aparece dentro de los personajes bíblicos de Hebreos 11, con todo lo que sufrió, no aparece. Con todo lo que vivió, no aparece. Con la palabra, con la frase célebre, yo sé que mi Redentor vive y él será fiel para guardarme en el día. Tampoco aparece en el libro de Hebreo. Expertos dicen, porque observan que el idioma hebreo utilizado era muy arcaico y extraño, muchos nombres o palabras únicas que solamente se encuentran en ese libro y no en otros. Lo mismo que estamos hablando, nombres de amigos de Job que no vuelven a aparecer después. Se considera que ese libro es más antiguo que el Génesis y cualquier otro libro de la Biblia. Se cree que Job data de lo menos más, si no paralelo, más antiguo que el libro de Abraham, que los patriarcas.
Abraham, Isaac y Jacob, aunque bien podría ser incluso antes de Babel y Abraham, lo que lo acerca al año 2000 antes de Cristo. Y algunos argumentos para ello. Argumento número 1. La riqueza cuantificada se nombra en siervos y en ganado, nunca en plata ni en oro. Donde después se empezó a hablar de eso. ¿Se recuerdan que después, cuando José empieza a vender el trigo? José, estamos hablando de José. José en Egipto, siendo el primer ministro de Faraón, empieza a vender, empieza a recibir dinero y empieza a vender trigo. En el tiempo de Abraham se considera el oro y la plata. No había sacerdotes en el concepto. Job era un líder espiritual de un grupo. No era sacerdote, no figura ni como profeta, no figura como juez. No habla con Dios, pero hablaba con Dios. Él no era ni sacerdote, él no era profeta, no era un juez del pueblo, pero dice que hablaba con Dios. Job, no hay ninguna mención de Job en las leyes de Moisés ni en el pacto. Cuando uno mira, en ninguna parte aparece Job. No hay ningún personaje después bíblico que se llame Job, ¿o no? Solamente lo que aparece en el libro de Job. Y después no vuelve a nombrarse el nombre de Job, como se perdió ese nombre. Por eso le hablaba de esos nombres antiguos, Escolástico, a Pancracio. Probablemente todavía hay algún hermano o hermana que tenga esos nombres, pero hoy ya casi no existen. Los nombres de los hijos eran común en los tiempos de los patriarcas, pero no después. Por ejemplo, mi nombre es Cristian y es un diminutivo de cristiano. Así como Carlos viene de un nombre español, Vladimir de un nombre ruso, ¿ya? Pero hay una consecuencia, permanecen al tiempo, pero hay nombres que desaparecieron. No hay ninguna referencia dentro del texto a otro libro de la Biblia. Así como fue escrito, ¿no es cierto? O algún nombre de personaje bíblico reconocido. No se menciona ningún evento importante del judaísmo, como ni personaje importante como Abraham, Isaac o Jacob, o algún personaje bíblico. No se nombran. No hay nombres de personajes bíblicos. Habla de Job y todo su contorno. Y Dios dice, ¿y has visto a mi siervo Job en la tierra? Le dice Satanás, que no hay ningún hombre como él en la tierra. Ah, porque tú le has dado todo. Ya, pues veamos, probémoslo. ¿Pero por qué? Y pero él no, porque si no, Dios me dice, a mi hijo Job, ¿a quién responde las promesas de Abraham? Tampoco Dios dice eso. Ni forma parte de los patriarcas, ni ninguna de las 12 tribus. Aparece un Job, hijo de Isaacar, en Génesis 46:13, pero no es el mismo por el tenor del texto. Si lo buscan, Génesis 46:13. Dice, los hijos de Isaacar, Tolá, fue Job y Simrón. Y para contar, con todo lo que vivió tendría que haber dicho
Job, por último, le he dicho, Job el sufriente. Pero no es el mismo personaje porque el contexto es distinto. El contexto es distinto. En Hebreos 11 no aparece Job entre los nombres, pero Pablo dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de fe, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y Job no tiene un buen testimonio de fe? ¿Cuántas veces hemos predicado de Job o hemos escuchado de la predicación de Job como un hombre de fe? Pero Pablo dice, todos estos, refiriéndose a Job, pensando de que el libro de Hebreos lo haya escrito Pablo, dice que todos estos hombres, porque no se sabe mucho si fue Pablo, si fue Apolo, fue Alejandro de Clemente de Alejandría, pudo haber sido alguien, dice, todos estos hombres alcanzando un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero en ninguna parte aparece Job. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas veces lo hemos leído eso? Una proclama de una fe mayor a su sufrimiento, pero de parte de Dios no recibe promesa ni profecía de un Redentor. Nunca recibe promesa. No, lean por favor el libro de Job y se dan cuenta que nunca Dios le da una promesa de que va a venir un Mesías, de que va a venir su redención a través de un Mesías. Espera que después que salgamos de la tierra prometida, cuando regrese, cuando esté mi siervo Abraham, tendrás la promesa. Nunca. Entonces, ¿cómo se habla de un hombre de fe como Job? Siendo que dentro del libro de Hebreos no aparece y en ninguna parte Dios le da una promesa de redención. Pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué toco este libro de Job? Porque forma parte de estas cosas interesantes que cuando estemos en el cielo le voy a preguntar al Señor, explícame por qué fue este libro de Job. El otro día conversaba y yo le decía, y el Señor habló a mi corazón, me dijo, ahora que está en el cielo, ¿para qué te interesa? ¿Para qué te interesa? Disfrútanos, disfruta. Son los enigmas de Dios. Es uno de los tantos enigmas que tenemos dentro de la Biblia. ¿Cómo es este proceso de Dios para tratar con el hombre? Entre Malaquías y Mateo hay un silencio de 400 años. Y Malaquías termina diciendo, acordaos de la ley de mi siervo, de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y Mateo 11 parte diciendo el Nuevo Testamento, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Por eso Jesús le preguntaba si él era la encarnación de Elías. ¿Se acuerdan? No, ¿quién dice la gente que soy yo? No, algunos dicen que eres Elías. Por eso le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Por este texto. Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que aparece mucho, que padezca mucho y que sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. Estos son los enigmas del Señor.
Él mira la perspectiva del texto. Él, en el momento que está escribiendo Malaquías, está mirando a Mateo. Cuando está escribiendo en Malaquías, él está mirando lo que iba a suceder cuando Cristo viniera. Entre estos 400 años de silencio, fueron la conquista y dominio de 4 imperios Israel. El período persa, el período griego, el período de los macabeos y el período romano, donde se escribe el texto. Y eso involucra de que cuando se termina todo de escribir y Dios dice, consumado es, se cierra todo el pacto antiguo y empiezan a hacer este nuevo pacto. Y para que no se siga discutiendo del texto bíblico, es destruido todo Israel. Los sacerdotes dicen, no sigamos discutiendo, cerremos el texto como está, y de ahí se cierra todo el Antiguo Testamento. Ya no se escribe más texto, sino que la palabra es viva. Por eso Juan habla que dice que el verbo se hizo carne, la palabra, el logos, se hizo carne. Todo lo que se escribieron antes sobre mí, hoy se ha cumplido, hoy se termina. No se sigue escribiendo, sino que se va a empezar a escribir una nueva historia. Con esto terminamos la clase número 9, mis hermanos amados. Y ya la clase número 10 va a ser la presentación de una fiesta judía que se llama la Simchat Torah, para que puedan entender un poquito de por qué ellos crecen tanto y son personas tan conocedoras de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algún tema, alguna pregunta, duda, consulta? Yo les voy a subir la clase la 8 y la 9, Dios mediante, y el diablo saca el sordo, en estos días, para poder tener el último material. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Yo creo que es bastante material, así que van a tener harto para leer. Es complicado este tiempo de poder entender la palabra del Señor, pero sí es importante comprenderla. Y como les decía, hay que tener un poquito de sagacidad al momento de leer. Y esto habla Juan 20, 30 y 31. Y yo creo que es el centro de todo lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Probablemente, por eso tocamos un poquito los libros evangelios apócrifos, los deuterocanónicos. Hay mucha información que probablemente estén navegando dentro de que pudiéramos leer, analizar, etcétera. Pero Dios le plació que tuviéramos esto, la Biblia, tal cual como está, porque el versículo 31 lo dice, pero estas están pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el centro. No existe otro centro. No existe. Probablemente podemos discutir un poco de los textos apócrifos, deuterocanónicos, de este libro de Job, etcétera, pero solamente para enriquecer la conversación. Pero el centro de toda la Biblia es ese, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el centro. No hay otro centro. Lo demás, discusiones, temas puede ser meramente una situación coloquial para poder conversar, pero que no sea nuestro centro. Que nuestro centro siempre sea Cristo. Que nuestro centro siempre sea Cristo. Si no hay dudas, no hay preguntas,
¿Quedamos hasta aquí? Hermano Carlos, ¿nos puedes despedir? Si no, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Amén. Amén. Quiero, en primer lugar, hermano, dar gracias a Dios porque, bueno, el día de hoy estuve así bien presencial, bien metido, y porque dejé una actividad, ¿cierto?, en la iglesia para dedicarme, ¿cierto?, también a lo que me puede ayudar para mejorar mis predicaciones y mejorar, ¿cierto?, mis mensajes que cuando tengo la oportunidad de hacerlo, que creo que es importante. Y hoy día he aprendido harto, la verdad, gracias a Dios he aprendido, me gustó la primera parte también, relacionado, y también una de las cosas que rescato, ¿cierto?, es muchas veces sobre los nombres que vamos confundiendo cuando no leemos bien, cuando nos falta, ¿cierto?, un poco de concentración en la lectura y porque sí, hay varios nombres que se repiten, como el de Judas, por ejemplo, hay dos Judas también que vemos en la Biblia, y la verdad es que es importante también esa parte en nosotros. Por eso es que un pastor antiguo, que ya no está con nosotros, nos decía de que es preferible mejor no ser predicador, lo mejor es sentarse a escuchar, porque la verdad es que una tremenda responsabilidad pararse detrás de un púlpito y entregar o exponer un mensaje. Hay que estar muy bien preparado para eso, para para no hacer caer en error también a aquellos que nos están escuchando. Así es. Esa sería, hermano, mi introducción, y vamos a hablar ahora para dar término a esta clase. Buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este momento que usted, Señor, nos permitió, Padre Celestial, para poder reunirnos, Señor, como alumnos, Señor, ante un hijo, Señor, tuyo, que tú lo has capacitado, lo has moldeado, Señor, y lo has ayudado en todo, mediante tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda, Señor, Dios mío, compartir, Señor, estas experiencias y enseñanzas, Señor, que usted le ha dado por misericordia. Gracias, Señor, por la buena voluntad de nuestro hermano, Señor. Gracias, Señor, porque lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, que es importante para nosotros, Señor, que nos gusta, Señor, y nos apasionamos, Señor, a leer tus escrituras y por sobre todo también, Dios mío, compartirlas con la iglesia. Gracias, Señor, porque todas las cosas, Señor, nada, Señor, es por suerte, ni por coincidencia, ni por casualidad, Señor, todo es voluntad suya, Señor, y por eso te agradecemos, porque en esta mañana, Señor, hemos podido estar reunidos, Señor, junto a nuestros hermanos. No les conozco mucho a los hermanos, pero en el Espíritu sé que son mis hermanos, y que un día, Señor, cuando estemos, Señor, en presencia suya, estaremos todos ahí, Padre Celestial, porque eso es lo que nos prometiste, y eso es lo que creemos con convicción, y eso, Señor, es lo que esperamos, Padre Celestial. Despídenos, Señor, de esta clase, Padre Celestial. Ya entra un poquito de penita, Señor, porque ya viene la última clase y tal vez ya no los volvamos a ver, si es tu voluntad, pero te rogamos, Padre Celestial, que nos ayude, Señor, para, Dios mío, no quedarnos con esto, Señor, sino que poder seguir estudiando, Señor, seguir escudriñando tu palabra, seguir preguntando, Señor, seguir saliendo de las dudas que muchas veces tenemos, y poder, Padre Celestial, ser buenos mensajeros tuyos, Señor, y entender, Padre mío, lo que usted quiere realmente para nuestras vidas. Bendice a cada alumno que se ha presentado, los que no pudieron hacerlo, Señor, que tú seas también bendiciéndolos, Señor. Tú los conoces, Señor, conoces su deseo, conoces sus corazones, Padre Celestial, y sabemos, Señor, que en la lectura de tu palabra, Señor, el estar frente a ella es lo más maravilloso, es el tiempo más valioso, Señor, que pueda tener uno, Señor, como cristiano. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Anoten por ahí Proverbios capítulo 1 al capítulo 4, van a encontrar el principio de la sabiduría, que es de lo que estamos conversando. ¿Cómo se obtiene sabiduría? Ahí está el principio de la Proverbios sabiduría. 4. Proverbios del del capítulo 2 al capítulo 4. Anotado. Ahí tienen, hay mucho material para leer ahí. Es muy lindo, muy lindo. Sobre todo teniendo la perspectiva de Dios, cómo Él trató siempre de corregir a Israel, como un hijo corrige como un padre corrige a un hijo, etcétera, etcétera. Muy lindo, muy lindo. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos estamos viendo el próximo sábado, Dios mediante, y con eso estaríamos concluyendo nuestro ciclo de hermenéutica bíblica aplicada. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Bueno, Que bendiga. gracias por todo. Bendiciones, Chao. hermanos. Chao, chao. Saludos, Vamos a bendiciones. seguir. Saludos a todos. Acá.